Bienvenidos a todos. Este es un nuevo vídeo sobre la religión más pacífica que jamás haya existido, no se lo pierda. Aprenderá mucho del Islam, directamente desde sus libros sagrados. Aquí nos tomamos muy en serio la sabiduría de Alá y de su apóstol. En el siglo XXI nada es más peligroso que la ignorancia y el tipo de ignorancia más peligroso es la ignorancia sobre lo que el Islam enseña, ya que esta religión tiene mucho que decir sobre varios grupos como cristianos, judíos, politeístas, mujeres, etc. Y es importante que estos grupos entiendan lo que esta religión dice sobre ellos, ya que esto tendrá un impacto cada vez mayor en sus comunidades a medida que la religión se difunde por el mundo. El Corán contiene numerosas referencias a los judíos y las afirmaciones que hace sobre ellos han estado afectando las relaciones entre los judíos y los musulmanes durante casi 14 siglos. Para los espectadores judíos que quieran saber lo que el Islam dice sobre ellos, pero no tienen mucho tiempo para estudiar las fuentes musulmanas, he reunido la lista más corta posible de versos relevantes del Corán. Hay docenas de versos del Corán sobre los judíos que podríamos examinar, pero nos centraremos en solo 3, todos del mismo capítulo, Sura 5. Primero, Sura 5 verso 32. Es probable que incluso si nunca has estudiado el Islam, has escuchado parte de este verso en algún momento, ya que es el verso del Corán más comúnmente citado en Occidente, especialmente después de los ataques terroristas cuando los yihadistas masacran a los incrédulos en el nombre de Alá. Se nos dice que tales ataques son contra el Islam, porque el Corán declara que si alguien mata a un hombre es como si hubiera matado a toda la humanidad. Esto es supuestamente lo que dice la Sura 5 en el verso 32, sin embargo, miren lo que sucede cuando leemos el verso completo. Por eso ordenamos a los hijos de Israel, que quien mate a una persona, a menos que sea por asesinato o corrupción en la tierra, sea como si matara a toda la humanidad, y quien la salva, es como si salvara a toda la humanidad. Nuestros mensajeros vinieron a ellos con aclaraciones, pero incluso después de eso, muchos de ellos continúan cometiendo excesos en la tierra. 4 cosas sobre este verso. Primero, el Corán dice que esta fue una revelación para los judíos. Por eso ordenamos a los hijos de Israel, que quien mate a una persona, a menos que sea por asesinato o corrupción en la tierra, sea como si matara a toda la humanidad, y sabemos a qué se refiere el Corán aquí porque esta es una cita tomada del Talmud Mishnah Sanedrín. Pero, el siguiente verso, el verso 33, contiene la revelación para los musulmanes y esta les ordena desmembrar y crucificar a todo tipo de personas. Segundo, ya que este es el verso estándar citado por los musulmanes para mostrar que el Islam es una religión de paz, siempre debemos señalar que el verso más pacífico del Corán es en realidad una cita del Talmud. Tercero, el Corán dice que esta enseñanza judía es una revelación de Alá, por lo que según el Corán, el Talmud o al menos una parte del mismo, es una revelación de Alá al igual que la Torá y el Injil, Evangelio. Cuarto, el Corán dice que había una excepción a la regla contra el asesinato, y que los judíos podían ejecutar a personas por sembrar el mal en la tierra. Si alguien mataba a una persona que no fuera en represalia por un asesinato o para difundir el mal en la tierra, esto sería como si matara a toda la humanidad, por lo que los judíos, según el Corán, tenían la autoridad de Alá para aplicar la pena capital por ciertos crímenes cometidos en la tierra. Ahora, ¿cuál es la tierra en la cual los judíos pueden hacer esto? A. Canadá. B. China. C. Suiza o D. Israel. Alá según el Corán les dio a los hijos de Israel autoridad sobre la tierra de Israel. Para los que no saben esto, les podría ser útil saber. Segundo, el verso 43 de la Sura 5, o Almeida. El trasfondo histórico de este verso es que algunos judíos acudieron a Mahoma para juzgar una disputa. Alá responde diciéndole a Mahoma, pero ¿cómo acuden a ti, oh Mahoma, para tomar una decisión mientras tienen la Torá, que todavía está la decisión clara de Alá? Incluso después se alejan porque no son realmente creyentes. Alá quiere saber por qué los judíos vendrían a Mahoma cuando ya tenían la Torá. Mahoma da una ilustración dramática del punto de Alá en Sunan Abu Dawud 4449 donde vemos la reacción de Mahoma ante los judíos que acuden a él para pedirle juicio. En la Arabia del siglo VII, la persona que juzgaba una disputa se sentaba en un cojín de juicio. Mira lo que hace Mahoma. Le pusieron un cojín al mensajero de Alá y él se sentó en el cojín y luego dijo, tráeme la Torá. La trajeron y él tomó el cojín desde debajo de él y colocó la Torá sobre ella y dijo, creo en ti y en el que te reveló. Entonces los judíos traen la Torá. Mahoma le habla y dice, creo en ti y en el que te reveló, entonces Mahoma toma el cojín del juicio de debajo de él, y pone la Torá en él. Según el Corán, ¿los judíos necesitan las revelaciones de Mahoma? No, porque ya tienen la Torá. El Corán entonces es completamente inútil para los judíos. Noten también que, contrariamente a las afirmaciones musulmanas, la Biblia ha sido corrompida.
Tanto Mahoma como Alá afirman la inspiración, la preservación y la autoridad de la Torá. Tercero, Sura 5 verso 82. Descubrirás que las personas más hostiles hacia los creyentes son los judíos y los politeístas. Y descubrirás que los que sienten más afecto por los creyentes son aquellos que dicen, somos cristianos. Eso se debe a que entre ellos hay sacerdotes y monjes, y no son arrogantes. Así que por lo que los mayores enemigos de los musulmanes son los judíos y los idólatras y los más cercanos en el amor a los musulmanes son los cristianos. Es interesante cómo la palabra eterna de Alá, el Corán, cambiaba dependiendo de cómo se sentía Mahoma. Cuando Mahoma comenzó a recibir revelaciones en la Meca, el mensaje del Corán era que los musulmanes, judíos y cristianos se unieron como monoteístas contra los politeístas. Más tarde, Mahoma y sus seguidores se mudaron a Medina y los judíos lo rechazaron como profeta. Fue entonces cuando el mensaje del Corán cambió a los musulmanes y los cristianos están unidos contra los paganos. Y los judíos, eventualmente los cristianos también lo rechazaron como profeta. Por lo que el mensaje del Islam se convirtió en sus musulmanes contra todos. La Sura 5, verso 82 es obviamente del periodo medio, cuando todavía había esperanza de que los cristianos aceptaran a Mahoma, algo extraño en un libro que supuestamente es eterno, dado que el libro estaría muy influenciado por las interacciones de Mahoma con los no musulmanes. Pero la afirmación del Corán de que los judíos se encuentran entre los mayores enemigos del Islam ha tenido un impacto duradero en los musulmanes e incluso en su visión de los acontecimientos futuros. El mensajero de Alá dijo, la última hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos. Hasta que un judío se esconda detrás de una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol diga, oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo, pero el árbol de Al-Garqad no lo dice, porque es el árbol de los judíos. Juntando todo esto, el Corán dice que, los judíos recibieron no solo revelaciones de Alá, incluyendo la Torá y el Talmud, sino también recibieron un pedazo de tierra donde los judíos podrían hacer cumplir sus leyes contra aquellos que hacen maldades. El Corán dice que los judíos no necesitan a Mahoma porque tienen la Torá, la palabra autorizada e inspirada de Alá, pero por alguna razón, aunque Mahoma y el Corán son inútiles para los judíos, se supone que todavía deben reconocer a Mahoma como profeta, ya que no lo hacen y se alejan a partir de sus propias revelaciones. Los judíos son enemigos de los musulmanes hasta que los musulmanes los matan para marcar el comienzo del fin de los tiempos. No es muy reconfortante, pero eso es lo que encontramos cuando leemos las fuentes musulmanas. Ahora, si yo fuera judío, pasaría bastante tiempo respondiendo a lo que dice el Corán sobre mí, mi familia y mi comunidad, y si alguien me preguntara por qué pasas tanto tiempo criticando el Corán, respondería con calma que el Corán hablaba de mí, mi familia y mi comunidad mucho antes de que dijera una palabra sobre el Corán. Y si no crees que tengo todo el derecho a responder a las fuentes más confiables del Islam, que piden nuestra subyugación violenta, entonces estás promoviendo un sistema legal conocido como Sharia. ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.